almas en Jehová, y así tomaron la tierra de Canaán. Yo también quiero ser un buen siervo y fiel, un guerrero en Jesús seré. Vamos ya, sé valiente, sin temor, venceremos. Rumbo a la conquista de Sé valiente, almas que sin perdidas temor, están. venceremos. Rumbo a la Vamos conquista ya, tu sé valiente, pueblo sin nunca se temor, rendirá. venceremos. Rumbo a la conquista Sé valiente, Dios con nosotros va. Rumbo a la conquista en los valles de Canaán, caminando por la montaña y en Moab. Solo los valientes marcharon a luchar y habitaron al otro lado del Jordán. Yo también quiero ser un buen siervo y fiel, un guerrero en Jesús seré. Vamos ya, sé valiente, sin temor, venceremos. Rumbo a la conquista de Sé almas valiente, que sin perdidas temor, están. venceremos. Rumbo a la Vamos conquista ya, tu sé valiente, pueblo sin nunca se temor, rendirá. venceremos. Rumbo a la conquista eterna, Dios con nosotros va. Más o menos lo que hemos visto en los últimos 2 años, en esta carta, en la carta a los romanos. Si me permiten, hermanos, la carta a los romanos, como explicamos al principio, hace casi ya más de 2 años, o cerca de 2 años, vimos lo que corresponde a Pablo en cuanto a la carta. Los romanos, estando en el imperio, siendo la capital de todo el imperio, todos los caminos dirigían a Roma. Los romanos, una iglesia de Cristo que no comenzó el apóstol Pablo, que comenzó después de la diáspora, el día del Pentecostés. Una iglesia que necesitaba la educación, la enseñanza y sobre todo necesitaba que el apóstol Pablo aclarara muchas de sus preguntas. Romanos, como lo estuvimos viendo, una población en la que había muchísimos prosélitos, muchísimos hebreos y muchísimos gentiles. La iglesia de Cristo en Roma se componía de 3 tipos de cristianos. Una vez más, solamente era una iglesia de Cristo, pero era 3 tipos de personas que eran cristianos. Una de ellas, como la hemos estado mirando, o como la miramos en los últimos 2 años, una de ellas era hebreos, que como ustedes recuerdan tiene que ver con raza. Hebreos declara la raza y la religión y el lenguaje, hebreos. Tenía que ver con prosélitos, y los prosélitos eran gentiles que se habían hecho al judaísmo, y gentiles, y los gentiles pues es la raza que no está incluida entre los hebreos. La iglesia pues de Cristo en Romanos tenía estos 3 tipos de personas: hebreos, prosélitos y gentiles. Y los 3 venían o se habían hecho cristianos. Y había una gran diferencia. Primero, porque necesitaban escuchar de parte del apóstol Pablo lo que Dios quería para ellos. Pablo decide explicar, hermanos, en la carta de Romanos las 7 teologías, que yo entiendo y mi comprensión es que si tú comprendes las 7 teologías bien, no vas a tener ningún problema identificando o tratando de entender lo que Dios quiere de tu vida, desde que empieces como cristiano hasta que terminas como cristiano. Las 7 teologías que vimos a través de los últimos 2 años
eran las siguientes. Era la teología de condenación, la teología de redención, la teología de justificación, la teología de resurrección, la teología de santificación y la teología de consagración y la teología de glorificación. Estas son las 7 teologías según explica la carta a los romanos. Si la queremos separar, podríamos decir que el primer capítulo y parte del segundo capítulo da la teología de condenación. El final del segundo capítulo e inicio del tercer capítulo da la teología de redención. El capítulo 3 al capítulo 5 da la teología de justificación. El capítulo 6 y el capítulo 7 dan la teología de resurrección. El capítulo 6, 7 y 8 la teología de santificación. El capítulo 9, 10, 11 y 12 la teología de consagración. Y finalmente los últimos capítulos y a través de toda la carta se ve la teología de glorificación. ¿Qué es lo que intentamos pues entender acerca de esto? Entendemos totalmente que en la historia de la humanidad, si ustedes recuerdan esta gráfica, entendemos que solamente es Cristo quien nos puede dar la salvación. Primero, en la teología entendemos que todo el mundo fue condenado, todos entraron a condenación. Y la razón por la cual todos entraron a condenación lo vimos en Romanos, en el capítulo 6, en el verso 23. Veamos qué dice Romanos 6, 23. El que lo tenga lo puede leer. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, el pecado es lo que nos condena, porque la paga o el resultado o lo que corresponde a una persona que ha pecado es la muerte. El pecado da muerte. Entonces, en el capítulo 1, hermanos, de Romanos, lo que trata Pablo de explicar es precisamente eso. Por ejemplo, Romanos 1, en el versículo 18, dice así, Romanos 1, 18, dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Si vemos, por ejemplo, también en el capítulo 1 de Romanos, en el verso 23, el verso 32, perdón, el que lo tenga lo puede leer, Romanos 1, 32. Quienes sabiendo el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, ¿por qué el mundo entró a condenación? El mundo entró a condenación, hermanos, porque el mundo pecó. Y la paga del pecado es muerte. Y la muerte es un estado de condenación. Lo que hace la muerte es que te da un estado de condenación. Entonces, todo el mundo ha pecado. Sean judíos, sean hebreos, sean prosélitos o sean gentiles. Romanos 1 trata de explicar eso. ¿En qué forma pecaron? Romanos 1, versículo 20, pecaron porque no consideraron a Dios. 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y una de las cosas que vimos o que explicamos fue la diferencia de todas las religiones en cuanto a la idolatría, que fluyeron desde Babilonia o Mesopotamia, 4000 años antes de Cristo. Y si ustedes recuerdan, vimos en detalle estas 7 civilizaciones que nacen de Babilonia y que se extienden, como la de la India y la idolatría que existe en la India hasta el día de hoy, como la inca, como la azteca,
Y son todas estas idolatrías las que condenaron al mundo. En vez de darle honra y gloria a Dios, decidieron cambiar a Dios por la imagen. Dice ahí, versículo 22, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Lo vimos esto y lo podemos ver a través de las civilizaciones, porque donde quiera que están las civilizaciones, hermanos, en cualquier parte del mundo, ya sea que estén en Mesopotamia, ya sea que estén en la China, ya sea que estén en la India, ya sea que sean las incas, o ya sean que sean las de Mesoamérica, todas estas, o africanas, todas se corrompieron. Y puedes ver un mismo linaje y pensamiento en cuanto a la idolatría. Si tú vas a Egipto, puedes mirar cómo los egipcios hicieron de la creación dioses en vez de hacer a Dios el creador Dios. Y lo podemos ver porque el río Nilo lo adoraban como un dios, adoraban algunos animales y los hacían como si fuesen dioses, con cara de buey o con cara de coyote o con cara de cobra. Eso es lo que hicieron. Lo mismo pasó con los aztecas. Si tú ves México, por ejemplo, y aquellos que han podido ver las pirámides de México, todas están dedicadas a la creación y no al creador. La pirámide del Sol en Teotihuacán, la pirámide de la Luna en Teotihuacán, la pirámide de la serpiente en Yucatán, Tulum en Quintana Roo, Montalbán en Oaxaca. Todas estas pirámides son dedicadas a las serpientes, a los reptiles, a la lluvia, al sol, Tenochtitlán, etc. Y si vas a la parte de los incas es lo mismo, los incas hicieron lo mismo. Si vas, por ejemplo, a Cusco y ves los templos, se ve un gran leopardo, se ve un gran jaguar. Esto es algo que se hizo. Entonces, ¿qué hace? El mundo está condenado porque cambian la gloria de Dios por la idolatría. Entonces, la primera parte que hace Pablo es, dice que todos son idólatras. Si hablamos de los griegos estaban en el mismo lugar. Si hablamos de los romanos estaban en el mismo lugar. Si hablamos de los africanos estaban en el mismo lugar. Si vamos a la India, hasta el día de hoy en la India, si Dios permite, estaremos ahí en enero. Si vamos a la India, te darás cuenta que ellos todavía adoran vacas. ¿Ok? Sus dioses tienen dioses con cara de elefantes. Entonces, si vas a China, por ejemplo, el año pasado que estuvimos en China es lo mismo. O sea, ves los templos y tienen imágenes de reptiles, de animales, los adoran. Entonces, todo esto, hermanos, es lo que hace que el mundo entre en condenación. Cambiar la idolatría por Dios, cambiar la creación por el Creador. Por eso el segundo mandamiento, los 10 mandamientos es, no te harás dioses ajenos. No te vas a hacer imagen ni de lo que está en el cielo ni de lo que está en la tierra. Todo eso condena a la gente. Todo lo que hace que un ser humano adore o venere una imagen es condenable por parte de Dios. Y eso es lo que pudimos ver aquí. Dice así, versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos que amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Si tú te preguntas por qué el mundo está como está, Dios lo entregó. Dios lo ha dejado ir. ¿Por qué? Porque esas personas tuvieron la oportunidad de adorar al Creador. No lo adoraron, por lo tanto, no lo quieres adorar, Dios te entrega a pasiones vergonzosas. ¿Y cómo se manifiestan estas pasiones vergonzosas? Bueno, una de las manifestaciones más grandes que se tienen es, por ejemplo, se manifiestan a través de lo que viene a ser la homosexualidad y el lesbianismo, es lo que explica Pablo. Versículo 26 dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Entonces, te puedes dar cuenta que el día de hoy es muy aceptable en la sociedad el ser lesbiana o el ser homosexual. Es tan aceptable, es ilógico realmente, porque dicen que es un matrimonio civil. 2 hombres se casan, es un matrimonio civil, y es ilógico, porque la misma palabra matrimonio viene de la palabra matriz,
y esas dos personas que se están casando no tienen matriz, así que no pueden ser un matrimonio. Entonces, en cosas así, hermanos, todo se ha desviado. Ves actores o actrices, por ejemplo, shows muy famosos en Estados Unidos, se ha dado como un status quo, se respeta, no hay problema. Entonces, te preguntas por qué una persona es homosexual, por qué una persona es lesbiana. Puede haber excusas, puede ser que los abusaron de pequeños. Al final del día decidieron cambiar la verdad, su cuerpo natural, siendo hombre o mujer, y no le dieron honra, gloria a Dios con su cuerpo. Por lo tanto, Dios los entregó a unas pasiones vergonzosas. Versículo 27 dice: y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Entonces Pablo lo que está explicando es: todos están condenados. Unos están en la idolatría, otros están en la inmoralidad sexual. Y sépase que en el caso de los griegos, el día de hoy en la mañana acabamos de subir una serie en YouTube que se llama Contexto y Cultura Grecorromana. ¿Alguien la ha visto aquí, hermanos? Muy pocos, ok. Es una serie que no he dado ni siquiera aquí en Elgin, que dimos en República Dominicana, hermanos, y hablo de los dioses griegos, y hablo de las prácticas de los templos griegos. Y una de sus prácticas eran las orgías, una de sus prácticas era la homosexualidad y el lesbianismo. Entonces todo esto se puede mirar a través de la historia, y por eso están condenados. Pero la idolatría es tan condenable como como el ser homosexual o como el ser lesbiana. Versículo 28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, una persona que tiene esa tendencia, como no decide o no aprueba tener en cuenta a Dios, Dios lo entrega a una mente reprobada. Tú dices: pero ¿por qué Dios permite esto? O sea, es que esa persona no decidió tener en cuenta a Dios, así que Dios lo reprueba y le da una mente reprobada. ¿Para qué? Dice: para hacer cosas que no convienen. ¿Ok? Entonces luego en el versículo 29 empieza ya a declarar más pecados, y menciona una palabra interesante, dice: estando atestados de toda injusticia. Atestados significa atascados, significa sumergidos, significa sin poderse mover. Entonces todo esto que se menciona, hermanos, según el apóstol Pablo, es condenable, cosa que los romanos podían ver muy bien en la vida romana. Por ejemplo, los senadores romanos, yo les explico esto en los videos del contexto grecorromano. Les digo, para los romanos ellos separaban el deseo carnal con los matices de lo que era correcto, de lo que era justo. Y ellos decían: yo puedo servir con mi cuerpo a lo que yo quiera, y mi mente no se debe de corromper por eso. O sea, no unificaban el pensamiento con el cuerpo. Por eso los senadores mandaban castrar o hacer eunucos a sus siervos, a sus esclavos, y los hacían, a los hombres los hacían como si fuesen mujeres, y los tenían de esa manera. Y por eso se daba mucho eso en los tiempos de los romanos, y esto es lo que vieron los romanos, pero ellos lo vieron, nosotros lo vemos el día de hoy. O sea, no es algo muy distinto. Pero no solamente están condenados ellos, y luego menciona Pablo ahí muchos pecados, pecados como versículo 29 dice: fornicación, o sea, el tener sexo o coito cuando no se está casado uno. Perversidad, hay gente que es perversa, como este hombre que mató a su esposa y a sus niñas y las mete en un tanque de petróleo en su trabajo. O sea, son cosas muy perversas, hermanos. Dice avaricia, por el dinero la gente hace cosas inimaginables. Maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Entonces menciona Pablo una serie. Lo que quiere Pablo que quede claro a los romanos es: todos están condenados. Pero luego, cuando Pablo está hablando de esto, los judíos que practicaban el judaísmo, ya fuese que fuesen prosélitos o hebreos, la pregunta era: bueno, los judíos no se sentían condenables porque ellos no practicaban estas cosas. O sea, ya el judío tenía una línea de lo que es santidad, y entonces eso no lo practicaban. Pero entonces había un problema, y Pablo explica que no solamente todo el mundo es condenable, aún los judíos, los que practican el judaísmo, ya sea que fuesen hebreos
o que fuesen prosélitos, aún ellos están condenados. En Romanos capítulo 2, en el versículo 16, uno de los pensamientos más grandes es: si mi bisabuelo, mi tatarabuelo o gente que yo que no conoció a Jesús, que nunca le predicaron, está condenado. Romanos 2 explica eso. Romanos 2 versículo 15 y 16 dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al Evangelio. O sea que la gente está condenada, hermanos, aunque no haya conocido de Jesús. Eso no va a ser excusa. La gente, yo estoy condenado, todos estamos condenados porque el pecado nos condena. Pero entonces los judíos decían: bueno, entonces no tenemos problema, y Pablo explica. Y el problema con los judíos es que ellos tenían la ley, pero a pesar de tener la ley, no la seguían. Dice, por ejemplo, ahí 2, versículo 17: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Aquí le está hablando a los prosélitos, realmente a los que se creían judíos y no lo eran. Dice: y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Dice: y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes la ley, forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. El problema con los judíos es que ellos creían que estaban bien porque aparentaban religiosidad. ¿Ok? O sea, ellos en la iglesia aparentaban ser religiosos, pero cuando salían de la iglesia eran totalmente injustos. O sea, en la iglesia condenaban la Navidad, y fuera de la iglesia comían tamales, para que me entiendas. Y ese es el problema que tenían ellos. El problema es que decían: la idolatría está mal, pero somos idólatras. El adulterio está mal, pero esa persona salía de ahí y se iba a meter con otra mujer a la cama. Entonces el problema que tenían los judíos. La apariencia no daba eso. ¿Conoces lo que hablamos el miércoles? Reyes y sacerdotes. ¿Ven ustedes, hermanos? Ayer en el seminario les decía yo a los hermanos, de eso estoy hablando. O sea, a veces pensamos que la justicia y la santidad no tienen nada que ver cuando están unidas entre sí. Uno es cristiano no solamente en el edificio, uno es cristiano más cuando está fuera del edificio. Es cuando debe ser cristiano. Y los judíos no tenían ese concepto. Por lo tanto, capítulo 3, en el versículo 9, dice así, capítulo 3, versículo 9, dice así: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? O sea, hablando de los judíos. En ninguna manera, dice Pablo, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos estamos bajo pecado. Y si están bajo pecado, todos están ¿qué? Condenados. Versículo 10, como está escrito: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, la teología de condenación lo que hace es que condena a todo el mundo, y eso es lo que los judíos, los prosélitos, los gentiles, los cristianos de Roma tenían que entender. Ese es el primer punto que Pablo quería que comprendiesen. Después de ello, hermanos, viene lo que tiene que ver con la teología de redención. Esto es, la redención, la palabra redención significa, es dar el pago para que alguien sea liberado, por el rescate de la libertad de alguien. Pagar para que alguien sea liberado. Entonces, el problema que tenían todos los seres humanos es que todos los seres humanos tenemos un problema, que es que como hemos pecado, la paga del pecado es que estamos condenados. Ese es el problema. Ahora, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo arreglamos el problema? Alguien tiene que pagar por ese pecado. Alguien tiene que pagar. Y escuchen lo que voy a decir, porque esto lo dije una vez en Ciudad de México y la gente no comprende. No le pagamos nada al diablo, porque el diablo no es dueño de nada. Dice: es que le tienes que pagar al diablo. El diablo no se le paga nada, el diablo no es dueño de nada. El pago se da porque alguien tiene que pagar por lo que hizo. Si la paga del pecado es muerte, alguien tiene que morir por ese pecado. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesucristo? Jesucristo entra y Él es nuestra redención. Él nos redime. Jesucristo muere por nosotros, y al morir por nosotros nos hace libres, ¿verdad? Y la verdad os hará ¿qué?
libres. Yo soy la verdad, el camino y la vida. O sea, Jesucristo nos hizo libres. Él está pagando literalmente para liberarnos. Y es lo que hace el capítulo 3, explica esa redención. ¿A través de qué fue la redención? O sea, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, como hablamos de Moisés, la única forma de redimir era a través de la sangre de animales. Era a través de la sangre de animales. Pero la sangre de animales no equivale a la sangre de un ser humano, porque la sangre de animales no está hecha a imagen y semejanza de Dios. Que Dios permitió eso en la ley de Moisés era para la preparación de lo que verdaderamente había de venir. ¿Ok? Entonces, yo voy a estar dando una serie de la gracia este fin de semana, hermanos, y estamos, cuando hablamos de la gracia, es que en el Antiguo Testamento todo es un cambio, todo es un intercambio. O sea, yo te doy, tú me das, yo te doy, tú me das. Yo te doy este animal, tú me das la redención. Yo te doy este animal, tú me das la justicia. Y en el Nuevo Testamento es gracia. Tú no das nada y aún así yo te doy la justificación. Eso es gracia. No hay intercambio. Todo lo da Dios. Porque si hay intercambio, el judío llegó a pensar, como yo te di, me das la justicia. Por lo tanto, yo realmente me pagué la justicia. Fui justo por la obra que hice. No es así. En el Nuevo Testamento es por gracia, para que nadie se gloríe. Entonces, lo que hace es que habla acerca de la redención. Y la teología de redención es simplemente eso. Dios pagó para que fuéramos libres del pecado, pagó por ese pecado y para pasar de la condenación a otro estatus, Y eso es lo que trata de hacer Pablo. Pablo trata que comprendan ellos eso del estatus. Entonces, pasas de la redención a la justificación. Yo sé que son muchas palabras, ¿ok, hermanos? Pero cuando uno comprende bien esto y lo que hicimos en estos últimos 2 años tratando de comprender estas palabras, aprende todo mucho mejor. Capítulo 3, en el versículo 24 dice así: siendo justificados. Ahí está la palabra justificación. No es lo mismo justificación que santificación, que glorificación, que consagración, que redención, que condenación. Cada una tiene un propósito, son términos legales. Pablo era abogado en el judaísmo. Pablo, como abogado del judaísmo y atendiendo a todos los judíos en toda la diáspora, tenía que hablar 19 dialectos. Y esas comunidades judías en la diáspora estaban bajo el imperio romano y estaban bajo la ley romana. Tenía Pablo que entender las leyes romanas. Por ejemplo, yo tuve una cita con un abogado esta semana y estábamos hablando con un abogado y me empezó a hablar en términos que yo no entendía. Y yo decía, espera, ¿y esto qué significa? ¿Y esto qué significa? Ellos lo saben. Pablo sabía esos términos. Y Pablo está hablando a los romanos. ¿Qué utiliza Pablo? Términos legales que ellos puedan comprender. La justificación es un término legal. La justificación es lo siguiente. La justificación indica que una persona queda absuelta de la condena. ¿Okay? No es correctamente decir es declarado inocente. Eso es incorrecto decirlo en el aspecto de justificación, porque inocente es alguien que no hizo nada. ¿Estamos todos de acuerdo, hermanos? Justificado es alguien que queda absuelto, porque nosotros sí hicimos, así que inocentes no somos. ¿Y Dios nos dará por culpable? Entonces nosotros sí somos culpables. La justificación indica somos culpables, pero Dios nos va a absolver de la muerte, de la condenación y de esa culpabilidad. ¿Y cómo lo va a hacer Dios? La teología de justificación lo explica. Versículo 25: a quien Dios puso como propiciación. ¿Ya conoces? Propiciación es una cosa, justificación es otra cosa, redención es otra cosa. Eso lo vimos. Yo me acuerdo cuando estábamos viendo esta clase el año pasado, hermanos, me acuerdo que muchos se quedaban con, espérame, eso es mucho suficiente. Entonces no espero que ahorita que estemos dando la conclusión se entienda, pero estamos dando detalles para que recuerden lo que vimos. Pero propiciación indica una persona que toma el lugar de, o que cubre a otra persona. ¿Ok? Entonces yo era digno de muerte eternamente y Jesús me hace a un lado y dice yo voy a pagar por él, así que lo voy a redimir y lo voy a justificar, lo voy a absolver de lo que hizo,
pero como Dios tiene que darme el pago, yo voy a morir por Ricardo. Eso es justificación. Entonces Él puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar la justicia a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados. Y la sangre es importantísimo en el pensamiento de Dios, porque la sangre, según Levíticos 17, es vida. Sin sangre no hay vida. Cuando una persona choca o se accidenta, si hay un derrame interno, se muere. Sin sangre no hay vida. En la sangre hay vida. Nosotros no comemos moronga, no comemos ahogado porque está prohibido por parte de Dios. Aunque cuando yo era pequeño y trabajaba en el mercado ahí en la Carmen Cerdán me encantaba comer moronga, cuando llegué al cristianismo lo dejé de hacer. Hablando con hermanos de República Dominicana y hermanos de Buenos Aires, en Argentina, siempre hay este debate en Sudamérica. No es un debate, está prohibido. La sangre no es para disfrutarla, no es para comer. La sangre es sagrada, en la sangre hay vida. Entonces, lo que se está explicando aquí, hermanos, en Levíticos 17, es que en la sangre hay vida, y lo que está explicando es que Jesucristo tuvo que derramar su sangre, y en ese sentido está dando la vida por nosotros. Y en ese sentido es propiciación para justificarnos y nos está redimiendo. Y todo sucede en eso. Por eso el bautismo es necesario, hermanos, porque en el bautismo se encuentra la redención, la justificación de ello, de su sangre. O sea, yo puedo creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. El proceso del bautismo no es un ritual, es un mandamiento. Pero no puede haber bautismo si no hay arrepentimiento, porque el arrepentimiento también es un mandamiento. Ahora manda a todo hombre que se arrepienta. Entonces, en la teología de justificación precisamente se hace eso. Y todo esto lo vimos en casi 2 años, hermanos, ¿ok? Luego lo que está explicando Pablo, explica en el capítulo 4 y en el capítulo 5, empieza a dar ejemplos de cómo es que esto de la justificación fue algo que se dio desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Abraham fue justificado por las obras. Hablamos de lo que es fe, emunaj. ¿Se acuerdan de lo que es emunaj? Yo le decía ayer a los hermanos del taller, les decía, mira, en las denominaciones cristianas se cree que cuando uno cree suficiente, no es lo que enseña Dios. Porque la fe sin obras está ¿qué? Está muerta. Entonces muchos dicen, no, yo con la fe me salvo. No es cierto. Y lo explica Pablo en Romanos 4, Romanos 5. Lo que Pablo dice es que Abraham fue justificado por la fe. Pero es que nosotros los occidentales pensamos que fe solamente es aquí yo creí y ya. No, fe para el oriental, para el que vive en el Medio Oriente, es acción. Yo creo, por lo tanto yo hago. Entonces le dijo Dios a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. No dijo, yo te creo, y se quedó ahí en la ciudad de Ur. Se fue. Entrega a tu hijo. Oh, yo te lo entrego. Le creyó. No, se lo llevó y lo iba a matar. Vas a tener una gran descendencia, ya casi 99 años, dice Romanos, su cuerpo ya estaba como muerto, ya no tenía el vigor varonil para tener intimidad física con su esposa, y le creyó a Dios. ¿Y qué fue? Y le dijo a Sara, ¿me permites? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la fe está acompañada de las obras, porque en el caso de Abraham dice y le fue contado por justicia. ¿Cuándo? Cuando creyó. Y cuando la Biblia dice en Romanos 10:17, que es algo que espero que hayamos comprendido, dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír, ¿y el oír de qué? Pero nosotros decimos oír, pensamos que oír solamente es oír. Para el judío oír es shema, es oigo y obedezco, es oigo y obedezco. El judío oye y lo hace. Entonces, la fe no viene porque estoy oyendo aquí, porque si no todos tendríamos mucha fe, hermanos. La fe que los hermanos aquí tenemos es aquellos que ponemos en obra lo que oímos aquí, son los que tienen fe, porque están haciendo ¿qué? La palabra de Dios, y esos sí son hombres de fe. Pero el que viene, oye y se va y no hace nada, ese no tiene fe. Olvídate, no tiene ni un poquito de fe. Entonces, no es por el oír, es por el oír. Eso es lo que está explicando en Romanos capítulo 4 y el capítulo 5. En cuanto a la justificación, así que la justificación a Abraham vino así, la justificación a Moisés vino así, y luego ya en el caso de nosotros con Jesucristo, la justificación viene a través de creer. Pero no solamente yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, no, yo creo, y porque creo y sé lo que le hice, me arrepiento, dejo de vivir como vivía antes. Hay una conversión genuina,
Hay un arrepentimiento genuino. Por lo tanto, procedo al bautismo, porque ahí soy lavado y soy purificado y soy redimido y soy justificado y soy santificado y salgo. Y eso lo vimos en la clase de la teología de resurrección. Entonces, en la teología de resurrección dices, ok, tú estás muerto, entonces tú entras a las aguas para vivir. Romanos 6, versículo 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, o sea, dentro de Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Es una pregunta recíproca, está contestando la pregunta. Dice, no lo sabéis. Pues, claro, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. O sea, lo que está explicando Pablo en esta teología es, la resurrección es importante porque sin resurrección no hay obediencia. Y dice Pablo, porque somos sepultados juntamente con él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, ahí también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, aquí también algo importante que yo les decía, si el pecado nos mata, nos hace morir, si yo vengo y me bautizo, se supone que estoy en vida nueva. Lo que yo hacía antes no lo dejo de hacer. O sea, el borracho deja de ser borracho, porque eso lo condenó. El idólatra deja de adorar ídolos, porque eso lo condenó. El homosexual deja de ser homosexual, porque eso lo condenó. El adúltero deja de ser adúltero, porque eso lo condenó. Si yo ando en vida nueva. Y vivimos esta expresión de que Dios perdona, pero no santifica el pecado. Porque se espera que el homosexual deje de ser homosexual. Porque si se levanta de las aguas y el homosexual se vuelve a meter con un hombre, entonces otra vez ese pecado lo ha matado y sigue en condenación. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Entonces el proceso de resurrección es que la resurrección es una vida nueva. No es una cosa que solamente inició cuando te convertiste, cuando hubo una conversión genuina. Es el proceso de que estoy resucitado todos los días. Tengo que resucitar. Tengo que tratar de no vivir conforme al pecado. Eso es lo que explica Pablo. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, dice Pablo, ¿qué? En ninguna manera. Entonces cada día muero yo. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Entonces, resucitado indica, ya no vivo como antes. Ya no regreso antes, estoy vivo. Esa es la teología de resurrección. Los que tenemos una vida nueva. Porque si alguno está en Cristo, ¿nueva qué? Criatura es. Y eso es lo que vimos en esto, en la teología de resurrección. Y luego, por ende, hermanos, aplica algo interesante, que es interesante con respecto a qué pasa. Uno es santificado, y la santificación enseña que la palabra santificación significa del hebreo kadesh, del griego agion, significa apartado para el uso exclusivo de Dios. Y los ejemplos que yo daba era mi esposa. Yo la aparté para mi uso exclusivo, ella me apartó a mí para el uso exclusivo. Entonces Dios nos apartó para el uso exclusivo. Entonces, ¿cuándo nos santificó? Cuando pasamos por la resurrección. Y si nos apartó, ya no vivimos para la inmundicia, vivimos para la santidad. ¿Se acuerdan ustedes? Entonces dice ahí, por ejemplo, en Romanos, en el capítulo 7, en el versículo 19. Estamos haciendo una recapitulación de Romanos, hermanos. Es lo que estamos haciendo. 7:19 dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia. 6:19 dice que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia, y a la iniquidad dice así ahora para santificación. Y el ejemplo que yo le decía es que cuando uno estaba en el mundo, pues a poco no lo daba todo para el mundo. Siempre doy el ejemplo de que cuando uno estaba en el mundo, hasta estás en la fiesta, estás tomado y no importa, el DJ cobra $500 la hora, síguele, no, ya que se acabó tú síguele, yo te pago otros 500 para que te quedes una hora más. O sea, todo era para la inmundicia. No, estamos cansados, desvelados totalmente, al otro día no podíamos levantarnos, o sea, toda la inmundicia. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Entonces dice Pablo, así como lo hacíamos, así hay que hacerlo ahora, para la santificación. Así hay que hacerlo ahora, para la santificación.
Entonces, porque ¿cuál es el resultado? Dice, así ahora para santificación presentáis vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? O sea, ¿cuál es el fruto? Yo les decía en esa clase, si ustedes recuerdan, decía, a ver, levanten la mano quién fumaba. Y ahí hubo una hermana, creo que fue la hermana, no voy a decir quién, pero fue una hermanita de este lado que levantó la mano. ¿Y quién tomaba? Y también levantó la mano. Dije, ay, hermana, no sabía que usted, pero ya no lo quería levantar. Y luego le preguntaba si ya no la quería levantar, porque ahora se avergüenza. Ahora se avergüenza. O sea, ¿cuál era tu fruto? Te gastaste tu dinero, te gastaste tu juventud. ¿Cuál es el resultado? Te gastaste tu vida, ahora estás enfermo tal vez, estás enferma. ¿Cuál es el resultado? No hay ninguno, y nos avergonzamos de ello, ¿a poco no? No queremos ni ver fotos de eso, ni videos de eso. Por eso los jóvenes tratan, Snapchat es famoso porque creen ellos que en 24 horas se borra. Todo está en el sistema, solamente es caso de pedir una orden judicial para sacar todo lo que has grabado en Snapchat. Y dice ahí la palabra de Dios, dice en el versículo 21 dice, porque el fin de ellas es muerte. 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis vuestro fruto, la santificación, y como fin ¿la qué? La vida eterna. Entonces eso es lo hermoso que la santificación. Y veíamos que la santificación se da a través de la verdad, y veíamos que la santificación es un proceso, y cuando uno está santificado y santificado y santificado y santificado y santificado y santificado, hermanos, entra al proceso de consagración. Y eso es muy bonito, hermanos. Una persona consagrada es un gran respeto. Porque una persona consagrada es una persona que solamente piensa en hacer las cosas de Dios, solamente está pensando en Dios. Y eso es algo que todos, y eso fue lo que vimos. ¿Como quién? Vamos a ver Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos 12, versículo 1, como Pablo invitó a la iglesia a eso. Invitó a la iglesia a eso, dice Romanos 12, versículo 1. Dice así, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, ¿qué? Vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, ¿qué? Racional. O sea, si nosotros cambiamos esto, nosotros cambiamos lo demás. O sea, si yo digo no puedo, no vas a poder. Si yo digo sí puede, pues se va a poder, tenemos fe. O sea, si yo digo no voy a poder convencer a mi hijo va a estar, no voy a poder, hay que cambiar esto. El culto racional, sí se puede. Puedo ser mejor esposo, puedo ser mejor hijo, puedo ser mejor padre, o sea, si tú dices no puedo, pues qué tipo de persona es esa. Pero no solamente es eso, eso no es fe es actuar. Quiero ser mejor esposo, tengo que escuchar más, tengo que ser más amoroso. Quiero ser mejor padre, tengo que pasar tiempo con mis hijos, tengo que dar un buen ejemplo a mis hijos, porque los hijos no se crían por sí solos, hermanos. O los criamos nosotros o los cría la sociedad. Y cuidado si se los cría la sociedad. Entonces dice Pablo, dice versículo 2, no os conforméis a este siglo, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahí está la consagración, es lo que vimos. Una persona consagrada es una persona que se da de lleno, Es una persona como Pablo que dice, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Ya estoy cansado, pero pues ¿qué le vamos a hacer? Hay que echarle ganas, porque esa es nuestra profesión. Totalmente, man. Pero es un proceso, porque uno se sigue transformando. Se sigue transformando. O sea, tú piensas en tu vida de cristiano hace 2 años, o hace 5 años, o hace 10 años, o hace 20 años. En el caso, por ejemplo, mío, 20 años, ya 21 años. No soy el mismo de hace 21 años. Y si no estoy consagrado más hoy que hace 21 años, hay un problema. ¿Me entiendes? Hay gente que pierde su primer amor y la consagración te dice, una persona consagrada es la que pone todos sus dones al servicio de Dios, que le echa ganas con la iglesia, que es un amor sin fingimiento, que ama correctamente, que se asocia con los humildes, que le deja todo a Dios. Capítulo 12, versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, no os venguéis vosotros mismos, no os venguéis. Dimos una serie en Austin, Texas, hace 2 semanas. A los predicadores la voy a poner en YouTube, no la iba a poner, pero la voy a poner en YouTube. Es una serie interesante y hablamos acerca de lo que un predicador siente para con los miembros.
Y yo le decía a los hermanos, uno siente vengarse, pero el que está consagrado entiende que no se puede vengar. Si no, dice, amados míos, si no, dejad el lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, ¿el qué? El mal. Y entonces ya vemos a la teología de glorificación. Aquellos que se consagran, pues son mencionados y reciben alguna gloria. Primero le dan la gloria a Dios, después reciben la gloria personal, aunque ellos no la están buscando. Pablo se las da al mencionarlos. Y aunque no lo crean, hermanos, esa es la carta de Romanos. ¿Qué les parece, hermanos? Tenemos toda la carta, todo el libro, hermanos, completo. Lo vamos a hacer en forma de libro, lo vamos a escribir, pero tenemos todo. Así que tenemos todo el libro está, ¿ok? Con fotos y todo. Pero esa es la carta de Romanos. Preguntas, hermanos. Preguntas, es una recapitulación, así que preguntas. Y estaremos finalizando Romanos. Está el pueblo de Israel, marchó con la fuerza divina y con fe. Ellos levantaron las almas en Jehová y así tomaron la tierra de Canaán. Yo también quiero ser un buen siervo y fiel, un guerrero que Jesús seré. Rumbo a la conquista iremos, nadie desmayará. Rumbo a la conquista de almas que perdidas están. Rumbo a la conquista tu pueblo nunca se rendirá. Rumbo a la conquista eterna, Dios con nosotros va. Rumbo a la conquista en los valles de Canaán, caminando por la montaña y en Moab. Solo los valientes marcharon a luchar y habitaron al otro